Qué bueno es nuevamente que podamos tener esta posibilidad de abrir la palabra de Dios, de estudiarla, de rescatar principios y verdades de la palabra de Dios. Ese es el objetivo, y que podamos ver a través de la palabra de Dios el plan de Dios, la obra de Cristo, y que eso tenga un impacto en nuestra vida. Es el deseo mío, de mi corazón y entiendo yo de todos los que estamos en este lugar, los que trabajan, los que lideran, todos, de que cada una de las actividades, las reuniones que hagamos tengan un impacto en nuestra vida. Un impacto de la palabra de Dios en nosotros. Lo necesitamos, somos conscientes que lo necesitamos, y en esta noche no quiero resaltar nada que tal vez ya conozcan, que ya sepan, pero como dije el mensaje anterior, vamos a seguir con la línea de unos a otros, de lo que encontramos en la palabra de Dios, con esta expresión de qué hacer unos a otros, ¿no? Y en esto Pablo era intencional. Yo quiero que vayamos ahí a Romanos capítulo 15. Vamos a recordar un poco brevemente lo que quise enfatizar en la última vez que pudimos compartir juntos. Y habíamos resaltado dos cosas, ¿no? La unidad y el amor de Cristo para nosotros. Eso, ¿qué impacto tiene eso? Basado un poco y como puntapié inicial en Romanos, capítulo 15. Denme un segundo. Romanos capítulo 15 dice del verso 1 al 6, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos allí al versículo 14 al 16, dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en esta última parte, menciona que es intencional. Él lo hace con la intención de causar un efecto dentro de la iglesia, un efecto dentro de la congregación, un efecto en nosotros. Y es un poco lo que movió a poder compartir esto, ¿no? En la primera parte podemos rescatar algunas cosas de las que ya vimos, que es no agradarnos a nosotros mismos, que tenemos que edificar a otros, que tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, que debemos aprenderlo, ¿sí? Se enseña y se aprende, que debemos sentir lo mismo unos con otros, que todo esto es para glorificar el nombre de Dios. Y en esta última parte, el apóstol Pablo dice, yo sé que ustedes son capaces de esto, yo sé que ustedes están llenos de bondad, que conocen, que saben de esto, pero, bueno, es necesario recordarlo, es necesario que lo traigamos, y esa es la intención. Habíamos visto el poder alentarnos y darnos ánimo unos con otros, edificarnos y fortalecernos, reconocer, honrar, respetar, estimar, como habíamos visto en varias versiones, de lo que debemos hacer con aquellos que trabajan, que sirven, que trabajan con nuestros hijos,
que sirven al Señor en distintas áreas, al que lo necesita, ¿sí? Y por último punto habíamos visto cumplir la ley de Cristo, ¿no? El ejemplo supremo es Cristo. Y en esta tarde, siguiendo un poco el mensaje, la idea es esta, ¿no? Resaltar el unos a otros, pero en esta oportunidad es en humildad y sirviéndonos unos a otros. ¿Sí? La palabra de Dios nos deja una pauta acerca de esto, de la humildad y del servirnos unos a otros en la congregación, como iglesia, como hermanos, como cuerpo, como familia. Y quisiera llevarlos a que podamos leer juntos en Juan capítulo 13. Allí tenemos también una porción tal vez conocida de cuando el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos. Y parece extenso, pero no son muchos versículos. Simplemente como resumen la primera parte, ¿no? El Señor Jesús, Juan cuando escribe estas palabras es intencional en esto también, ¿no? Él resalta algunos aspectos, ¿sí? Antes de la fiesta de la Pascua, dice el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Estaba el Señor Jesús previo a su crucifixión, a su muerte, y hace esto, ¿no? Vamos al versículo 12, y allí el Señor Jesús, Juan explica ahí cómo el Señor Jesús se ciñe, se agacha, lava los pies de sus discípulos. Ahí tiene un entredicho con Pedro, que al principio Pedro dice, no, ¿cómo me vas a lavar a mí? Y el Señor Jesús le dice, bueno, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice, bueno, no, ahora lavame los brazos, lavame la cabeza, lavame todo. Y dice, no, pará, no es necesario, le dice el Señor Jesús. Y habiendo hecho esto, dice el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y quisiera rescatar esto, ¿no? En primera instancia vamos a ver 3 puntos, y uno de estos puntos es el primero, que es que tuvimos un ejemplo supremo para hacer esto, para servirnos unos a otros, para ser humildes unos a otros, someternos unos a otros. Esas expresiones que la palabra de Dios usa para que nosotros como hermanos, como congregación, la usemos, las apliquemos entre nosotros. Y el ejemplo supremo fue el Señor Jesús. No solo con esto, que es simplemente una porción, una foto, ¿no? Juan dice en alguna parte, no van a alcanzar los libros si tuviésemos que contar todo lo que nuestro Señor Jesús hizo en esta tierra. No alcanzaría. Y conocer lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros es el puntapié inicial para que tenga efecto esto en nosotros, ¿no? Y la pregunta del Señor Jesús, ¿saben lo que hice con ustedes? Y esta pregunta golpeaba mi corazón porque pensaba en esto, ¿no? ¿Soy consciente realmente cada día de nuestras vidas, de lo que el Señor ha hecho con nosotros? ¿Somos conscientes de eso? ¿Realmente lo ponemos en consideración? Si bien venimos todos los domingos, celebramos la Cena del Señor, y es necesario que por lo menos una vez en la semana consideremos la obra de Cristo. Consideremos lo que Cristo hizo. En este caso, se humilló porque se inclinó y lavó los pies de sus discípulos, que como todos sabemos en esa época tenían tierra, tenían mugre, estaban sucios.
era un trabajo bajo para un sirviente. Y sin embargo, Él lo hizo por nosotros. Se humilló, fue humillado. Lo colgaron en un madero, lo desnudaron en un madero, lo clavaron en un madero. Y eso fue por cada uno de nosotros. Entonces, poner en consideración la obra de Dios, tener verdadera conciencia de su amor, de su entrega para nosotros. No solo, vuelvo a repetir, no solo en esta porción en la que el Señor Jesús da un ejemplo de lo que venía, de lo que iba a suceder, de lo que le iba a pasar en la cruz. Fue desamparado. Y tener en consideración esto nos lleva a pensar también que fue revelado el carácter de Dios con nosotros. Lo que Dios es esto. Se ha dignado a mirarnos a nosotros, de armar un plan, de proveer un plan de salvación, de proveer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para nosotros. Esa es la intención, ese es el carácter de Dios, un carácter de un Dios misericordioso, bondadoso, que se entrega por nosotros, que trazó un plan y que nuestro Señor Jesucristo lo cumplió. Y que en el momento más crítico, yendo a la cruz, dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le dijo a Dios Padre que si esa era su voluntad, que Él la iba a seguir. Tenemos a este Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, que fue el ejemplo supremo, que simplemente con el mostrar y el inclinarse a lavar los pies de sus discípulos era simplemente una pequeña foto de lo que iba a ser también para nosotros, que se inclinó a nosotros, que aún con la mugre de nuestro corazón, con la suciedad que había en cada uno de nosotros, se entregó por cada uno de nosotros. Y ponerlo en consideración, ¿por qué lo pongo al principio? ¿Por qué este ejemplo es al principio? Porque es el puntapié inicial para que nosotros repliquemos la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros reflejemos el carácter de Dios con nuestros hermanos. Eso, si esto no está, si el amor de Cristo no está en nuestros corazones, si realmente no he tenido un encuentro con Dios, de pedirle perdón por nuestros pecados, de reconocer la obra de Jesucristo en la cruz, de lo que Él hizo por nosotros, por cada uno de nosotros, por nuestras miserias, que cargó en aquella cruz el pecado de todos, difícilmente podamos expresar lo que la palabra de Dios nos pide. Porque el ejemplo supremo es Cristo para nosotros. No es simplemente ¿no? Como hagan esto porque yo se los digo, pero uno hace otra cosa, ¿no? Qué feo eso cuando hay un doble discurso, ¿no? Pedimos algo, pero hacemos otra cosa. Y en segundo lugar, en este primer punto del ejemplo, tenemos esto. No solo imitar el accionar de Cristo, sino no solo tener este ímpetu de hacer algo por los demás, ¿no? De tener una buena disposición, por así decirlo. Puede ser que tengamos muy buena disposición para otros, para entregarnos por otros, para sacrificarnos por otros, pero que la intención de nuestro corazón no sea la correcta. Puede ser que mi corazón busque otras cosas, que no necesariamente sean esas. Tener un espíritu correcto de interesarnos por el otro. Había uno de los comentarios que había leído sobre esta porción, me gustó mucho, no me lo anoté acá, pero tenía que ver esto, ¿no? A veces vemos a otros con los pies sucios y queremos limpiar los pies de los demás, pero la temperatura que elegimos del agua no es la correcta, ¿no? Poner agua muy hirviendo o caliente, muy hirviendo, ¿no? No existe.
Mi esposa me reta porque yo digo que, no sé, ella es muy exacta para qué punto hierve el agua y yo nunca la acierto. Así que es probable que le pueda quemar los pies a alguien si tengo que lavarlo. Pero a veces vamos con un aire muy elevado, ¿no? Como a ayudar a otros. Por ahí hay mucha espuma y no es el espíritu correcto con el que tendemos que asistir a otros, ayudar a otros, acercarnos a otros. Si después pueden leerlo, las pausas, ¿no? de Juan explicando paso a paso lo que hizo el Señor Jesús, eso es una pauta linda de cómo Juan miró esa escena, de cómo el Señor preparó todo, ¿no? Y en silencio, y armó las cosas, y les lavó los pies. Y a veces el agua está muy fría, decía, ¿no? El comentarista a veces es muy distante, a veces, y si no hay agua, un poco seco, dicen, ¿no? Un poco seco, cuando comen un bizcochuelo así, muy seco. Áspero, ¿no? El trato es áspero. Si no solo ya es distante, sino es rasposo. Si no, nunca han recibido un comentario así, ¿no? Creo que todos, ¿no? En algún momento por ahí nos hemos chocado con alguien, o tal vez fuimos nosotros, ¿no? Creímos que íbamos con la verdad de frente. Yo soy un tipo sincero, ¿no? Decimos a veces y cacheteamos a la mitad del auditorio. Y ir con el espíritu correcto, acercarnos, el Señor Jesús lo hizo. Y lo explicó, dijo, bueno, esto yo lo hago para que ustedes lo tomen como ejemplo y lo hagan. No fue para él, para que digan, el maestro. Dice, ustedes me dicen Señor y Maestro, y está bien, lo soy. Pero esto es para que lo hagan para otros. Y el espíritu correcto nos va a llevar siempre a buscar algo, ¿no? La restauración y la mejora del otro. El Señor Jesús lo hizo, su entrega fue por nosotros. Fue con la mirada puesta ahí, en que se estaba entregando por cada uno de nosotros, que estaba cumpliendo el plan de Dios para acercarnos a Dios. Y eso es maravilloso porque su interés puesto en nosotros, llevado adelante en el plan, nos ha dado. Y la palabra de Dios también nos da recompensas, ¿no? Porque en el versículo 17 dice, bueno, si saben estas cosas, bienaventurados, felices, bendecidos son si las hacen. Qué lindo, ¿no? Tenemos un ejemplo, lo podemos seguir y seremos así, bienaventurados, felices, dichosos los que pueden llevar a cabo esto. Así que con esto, en este primer punto de ser ejemplo, el ejemplo supremo es Cristo. Vayamos a el segundo punto que quería que veamos en esta noche, y es siervos por amor los unos a los otros. Vamos a la porción de la palabra de Dios que nos muestra esto. Dice en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 del 1 al 13. Téngame paciencia porque leí todo en la Nueva Traducción Viviente, estaba con la compu y veía la Nueva Traducción Viviente va más con el lenguaje nuestro, ¿no? Y me traje la 1960 y el os, me está matando. Falta de costumbre. Dice el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis.
De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece un poco engorrosa esta primera parte, pero lo que Pablo está tratando de hacer es explicar la libertad que hay en Cristo. ¿Sí? La iglesia estaba teniendo algún tipo de conflicto con la circuncisión por el tema del judaísmo, porque pareciera ser que Cristo no tiene efecto, ¿no? Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Bueno, tienen libertad, pero esto no implica ponerle reglas que no están en la palabra de Dios, ¿no? Poner pautas que la palabra de Dios no demanda. Si bien estaba en la ley, Cristo vino a romper con esto, ¿sí? Para que no usemos esta libertad para ponerle cargas a la gente. Esto no implica que nosotros no tengamos una formalidad, ¿sí? Una forma de cómo llevar adelante nuestras actividades, ¿no? Pero no implica un esfuerzo para llegar a Dios. No implica una actitud de sacrificio de mi parte para agradar a Dios. Porque como dice Pablo, si no, hacemos inútil a Cristo. Lo importante no es Cristo, es cumplir con el ritualismo de circuncidarse, de cumplir la ley. Entonces le dice, bueno, si se circuncidan, cumplan la ley. Y es difícil. Entonces, Cristo toma sentido. Entonces, la libertad que tenemos en Cristo es para esto, no para enjaularnos en ritualismos, sino para que tengamos esta libertad que ganamos en Cristo, que Cristo sea útil para nosotros. Si no, es mucho más importante la ritualidad o la actividad repetitiva de ciertas actitudes que tener una relación con nuestro Señor, que poder acercarnos a Cristo y abrir nuestro corazón. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Bueno, no hagamos inútil, no invalidemos a Cristo en el versículo 2, ¿no? Dice, si no, de nada se aprovecha. ¿Para qué murió Cristo? Si debiéramos hacer sacrificios constantemente para agradar a Dios. Esto es algo que debe fluir en nosotros, nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 13, el versículo 6, hay una expresión que el apóstol Pablo menciona al final del versículo, ¿no? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Y si pudiéramos desglosar estas tres cosas, ¿no? La fe, que sin duda es la que ponemos en nuestro Señor Jesucristo, en su obra, en lo que Él hace, en lo que confiamos que Él puede hacer en nosotros, en lo que Él puede cambiar en nosotros. Y en segundo lugar, la obra, ¿no? Que nos ponemos en acción, no solo confiamos en Jesucristo, no solo ponemos nuestra confianza en Él y nos movemos por fe, sino que también
actuamos, accionamos, nos movemos, lo ponemos en práctica. No solo vemos a nuestro Señor Jesucristo lavarle los pies a otro, sino que nos movemos en consecuencia de eso, pero no dejó afuera algo muy importante, ¿no? Como dicen a veces, el dato de color, el amor. El canal por el que se lleva adelante la fe y el obrar es el amor. Si vamos a 1 Corintios, eso es lo que les decía, no vamos a leer versículos que tal vez no hayamos leído antes, sino releer los que por ahí conocemos, ya tenemos por ahí más frescos, pero dice el capítulo 13, vamos a leer los primeros 7 versículos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y encendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, y las lenguas y la ciencia acabará. Pero vuelvo al principio, tenemos a alguien que es ejemplo en amor, que puede cumplir esto, aunque pueda hablar de la mejor manera, que pueda hablar, como dice acá, ¿no? Lenguas humanas y angélicas. Soy un ruido de metal que no tiene efecto, que no hace efecto. El amor debe ir acompañado de la fe, debe ir acompañado de nuestras obras. Por eso es la fe que obra por el amor. Que sea así, ¿no? Que en esto volvamos ahí a Gálatas. Tenemos, como habíamos visto en ese segundo punto, una libertad en Cristo, pero también tenemos esta fe que obra por el amor. Y como tercer inciso, en este segundo punto dice, no usar en el versículo 13 y el versículo 14, que no usemos esta libertad, ¿para qué? Vamos ahí al versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Dice que no usemos la libertad, ¿para qué? Como ocasión para la carne, ¿no? La carne busca siempre una satisfacción personal, nunca hacia el otro. Siempre está en la búsqueda de algo que a mí me dé placer, que a mí me guste o que sea atractivo para mí. Y tiene dos antídotos, ¿no? El no vivir en la carne. La vereda enfrente, ¿cuál es? ¿Andar en qué? En el Espíritu. Y tenemos muchas porciones bíblicas que nos invitan a cómo vivir en el Espíritu, ¿no? Pero el versículo 24 de este mismo capítulo dice, pero los que son de Cristo, ¿sí? Por eso hablábamos hoy, el punto de partida es Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Y el antídoto es andar en el Espíritu. Es esto, ¿no? Ya crucificaron la carne, nuestras pasiones, nuestros deseos. Y el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y que también nos invita la palabra de Dios acá, ¿no? Otro antídoto nos ofrece la palabra de Dios, aparte del andar en el Espíritu, sino que dice ahí, hace una coma y dice, sino, servíos por amor los unos a los otros. Qué mejor que combatir también la carne con el no pensar solo en lo mío, sino pensar en los demás. Parece que como iglesia fuese algo común, pero no es común. Servir a otros por amor, amando al prójimo, como habíamos mencionado al principio, teniendo una entrega, tenemos un ejemplo supremo que es Jesucristo, y la palabra nos está llamando a esto, a no vivir en la carne, a vivir y a no usar nuestra libertad para satisfacer nuestros propios deseos, sino también para ponernos a disposición para lavarle los pies a otros. Y el tercer punto es que para hacer esto, para no usar la libertad que tenemos en Cristo, ¿sí? Para hacer un repaso y por ahí traerlo más en línea con esto, ¿no? El primer punto y el punto de partida es Cristo, es ser consciente de la obra de Cristo por nosotros, de lo que Él hizo. Lo pudimos ver ejemplificado en lo que el Señor Jesús hizo, que siendo el maestro y señor de sus discípulos, tomó una palangana para traerlos más a nuestra época y una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Y les dijo, hagan esto ustedes también. Hagan esto ustedes también. Y en segundo lugar, nos muestra que tenemos una libertad que se ganó en Cristo y que si lo entorpecemos con ritualismo, con cuestiones que no tienen que ver con la obra de Cristo y con lo que Cristo genera en mí, entorpece esto y nos demanda esto, una fe que obra por amor. Y en última instancia, que no usemos esta libertad para ceder a los deseos de la carne, sino que vivamos por el Espíritu. Pero esto de servirnos por amor al prójimo, como a nosotros mismos, como leíamos acá, implica que tenemos que de alguna manera también vestirnos con humildad, ¿no? Porque como decíamos al principio, nuestro Señor Jesucristo se humilló para eso. Se sometió a la voluntad del Padre y siguió eso. Y por eso quería que leamos Primera de Pedro. Capítulo 5. Vamos a leer desde el 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, su pueblo, las ovejas, ¿no? Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere
tiempo. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Nos invita, como leíamos acá en el versículo 5, ¿no? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, ¿no? Someternos en humildad unos a otros. Implica ponernos o vestirnos de una manera diferente a la que tal vez quisiéramos. Porque a veces tenemos que doblegar nuestra voluntad para hacer cosas que no son agradables. ¿Es agradable lavarle los pies a otros? ¿No? Hay gente que no le gusta mucho, ¿no?, los pies de otros, ni siquiera verlos. ¿Sí? Se ríen algunos. Yo he visto gente que no le gustan los pies de otros, ¿viste? O no les gustan sus propios pies. Mi sobrina tiene un complejo de ese tema, ¿no? Y a veces implica servicios que son no tan agradables, que no son cómodos para mí, que no me quedan a la mano a mí y que implican que tenga que doblegar mi voluntad y empujarme a hacer lo que el Señor Jesús me está pidiendo. Y implica que para hacer esto, como decíamos al principio, ir con la actitud correcta, ir con el espíritu correcto, demanda estar tomado de la mano de Dios. No por mi propio deseo o voluntad de sentir la satisfacción de ayudar a otros, ¿no? De satisfacer simplemente la necesidad de sentirme bueno, ¿no? De llenar ese huequito de generosidad que tenemos. Pensar en los demás implica tomarme el tiempo de pensar en los demás, de cómo están, cómo se sienten. Ahora, esta semana con la empresa pudimos hacer un curso de liderazgo, ¿no? Y ese curso comenzaba diciendo, bueno, si no te interesan las personas, no es el curso para vos. O sea, si no te gusta lidiar con las personas, tratar con las personas, no te interesan las personas, no, es imposible. Es el primer curso de liderazgo de empresa que sucede eso. Y el primer libro que menciona era un libro de un pastor, ¿no? Y termino hablando con él, yo creyendo que era creyente, no era creyente, pero sí había ido a la iglesia y dio con el libro del pastor que tiene muchos libros de liderazgo, Maxwell. Y me dice, lo que más me sorprende, había ido a la iglesia de Estematea, ¿no?, que le sorprendía que haya gente que tenga líderes y que sienta que el liderazgo nació en la iglesia. Y dice, pero lo hacen sin un incentivo. No hay remuneración económica ahí. ¿Y cómo lo sostienen en el tiempo? ¿No? Porque lo que nos sostiene en las empresas es lo económico. Todos trabajamos por dinero y estamos ahí. Si a la compañía le va bien, a nosotros nos va bien y por ahí nos sentimos un poquito más incentivados a seguir tratando con gente. Tal vez cambiar de una posición a otra, tener más gente a cargo, implica una mejor remuneración para nosotros. Pero en la iglesia no es así. Tenés más changa, como dicen, y no hay un pago. Pero sabemos cuál es la motivación. Sabemos qué ha hecho Cristo con nosotros. Y eso es lo que al mundo lo confunde también. Y apartar nuestro tiempo, pensar en los demás. Y también tenemos que vestirnos de algo que por ahí no nos gusta mucho, que es el que tenemos que estar dispuestos a ser rechazados, menospreciados, apartados, despreciados también de las personas, ¿no? Porque nos implica eso. Y menciona algo acá que es muy fuerte, ¿no? El versículo 5
bueno, de someternos en humildad unos a otros, pero dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es mejor, no? ¿Nos mantenemos bajo la gracia de Dios o nos ponemos en enemistad contra Dios? Y mantenernos bajo la gracia y no ser orgullosos o soberbios. Cuando decimos esto, orgullosos o soberbios, no, tener un complejo de superioridad, de estimar más lo mío que lo del otro. El Señor se opone a eso, hermanos. El Señor no va de la mano con eso, ¿no? Cuando nuestro complejo es ganar para mí y tener un complejo de superioridad, de ver a otros que están por debajo de mí. Cuando leíamos unos versículos más arriba, ¿no? Eso, no avasallando, no mirando a la gente, versículo 3, no como teniendo señorío le envía a los pastores, ¿no? Sino que estén al cuidado. Para estar al cuidado hay que estar a la par. Hay que estar cerca. Hay que acompañarse. Y esto no cuadra en el plan de Dios. Y Dios no negocia con esto. Y tenemos proverbios que dice que esto Dios lo aborrece. Y no está dentro de esto. No puede haber una opción. No hay un punto en el que podemos decir, bueno, no, pasa que fulanito de tal es un poco orgulloso, es un poco soberbio. No puede existir entre nosotros. Y si existe, habría que rever si la obra de Dios está en él. Dice la palabra de Dios, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿no? Esto, el Señor nos dice, bueno, humíllense, pero no para tenernos ahí, ¿no? Como Él quiere premiar. Él quiere poner en alto. Él tiene su intención en recompensar al que llevó una vida de esta manera. Abrazar el plan de Dios sin creer que nosotros nos conocemos o queremos imponer nosotros, ¿no? A veces tenemos muy buenas ideas, pero a veces son deseos nuestros y están fuera de lo que Dios pide. Y eso cada uno de nosotros debe evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Che, ¿realmente esto es así? ¿Tiene un fin? ¿Tiene alguno de estos fines que la palabra de Dios demanda? Para generar que otros conozcan de Cristo, para generar que otros sean más obedientes, sean edificados, sean restaurados. ¿Tiene esa finalidad o simplemente es un plan mío que sin duda le estamos diciendo a Dios, no, lo tuyo no funciona, lo mío funciona? Yo tengo buenas ideas para llevar adelante. No, esto ya es viejo, esto es descartable, ¿no? Hay que renovarse. Y perdemos el foco. Sin duda hay muchas cosas nuevas que podemos hacer, ¿no? Hay formas nuevas, hay dinámicas nuevas, hay diferentes formas de transmitir las cosas, ¿no? Porque el mundo, los chicos van cambiando, los jóvenes van cambiando, ¿no? Como veíamos en este curso, ¿no? Los chicos más jóvenes trabajan de otra manera de la que trabajábamos nosotros y de la que trabajaban los que son más grandes que nosotros, ¿sí? La finalidad es la misma, pero son diferentes formas. Pero el objetivo es el mismo. Y con nosotros pasa lo mismo. Los objetivos que Dios nos puso en su palabra para que tengan impacto en la vida de los demás, en nuestra propia vida, no cambian. Podemos leer la Biblia desde acá arriba, de más abajo, sentados en una silla, ponernos en ronda, de la manera que querramos, pero esto no cambia. Y tenemos estas dos opciones. Bajo la gracia de Dios, que tiene un trato misericordioso, amoroso, de cuidado, dice acá, para nosotros.
y la vereda enfrente, que es resistirnos a Dios y ponernos en contra de Dios. Para cerrar, hay una porción de la palabra de Dios que resume un poco lo que quería transmitir en esta noche. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Y pensando un poco en esto que veíamos, ¿no? De el ejemplo supremo que tenemos de Cristo, de humildad, de humillación, de entrega, de servicio, de lo que la palabra de Dios nos pide, de servir por amor los unos a los otros, como decían Gálatas, y en esta última porción de vestirnos con humildad. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, esto no es una idea, no es la idea de la iglesia, ¿no? De somos todos buenos, carismáticos, ¿no? Como que somos unos hippies, ¿no? Como que estamos buena onda, ¿no? No es buena onda, es lo que el ejemplo de Jesucristo. Dice, para que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿no? Este es el plan para nosotros también. Que nos humillemos, que nos entreguemos por los demás. Que en su debido momento, como hizo con Jesucristo también, Dios Padre lo exaltó, lo elevó, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero un día va a recompensar también a aquellos que tienen el deseo de abrazar el plan de Dios, de someterse a la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo, motivados por la obra de Cristo, de lo que Él hizo, del ejemplo que Él nos dejó. Que todo esto, y si hay algo bueno en nosotros, que lo podamos seguir haciendo y que, como terminamos leyendo acá, que sea siempre para la gloria de Dios, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra.